Vamos con el análisis premercado de esta semana que va del 17 al 21 de enero, donde lo que vamos a hacer es un recorrido por nuestros análisis y vamos a mostrar un poquito de los objetivos y de las proyecciones que tenemos para esta semana. Vamos a iniciar con el índice del dólar, con Dixie, donde vamos a ver más o menos cuál es la situación del dólar en la actualidad. Luego vamos a seguir con todo el tema de Forex, donde vamos a analizar euro dólar, libra dólar, australiano dólar y USD CAD. Y vamos a seguir con todo el tema de índices. Vamos a ver cómo se está comportando el Standard Poor's 500 y el Nasdaq 100, finalizando con un poquito y un pequeño análisis sobre el oro. Entonces vamos con la dirección de esta semana. Bueno, empezando por el mensual del índice del dólar, semanas atrás veníamos hablando de esta zona de reacción, que actualmente ya estamos empezando a tener ciertos conflictos y ya estamos empezando a generar esa reacción de la cual nosotros nos empezamos a anticipar. De alguna u otra manera ya inicia ese descenso y ese movimiento donde ya se está descansando ese último movimiento alcista que presentó el índice del dólar. Sin embargo, todavía seguimos teniendo zonas que son bastante importantes, como puede ser esta zona de acá, o como puede ser esta zona de acá. Entonces van a ser zonas de conflicto donde nosotros de alguna u otra manera tenemos que estar bastante pendientes. Adicional a eso, también es importante tener en cuenta que ya se alcanzó ese mínimo del mes anterior, donde de alguna u otra manera también nos toca estar un poquito más pendientes porque se pueden generar algunas reacciones que nos pueden generar algún tipo de conflicto o algún retroceso dentro de la tendencia que viene teniendo el precio en el mes. Sin embargo, de alguna otra manera, lo más importante para nosotros es que ya empezamos a generar una reacción a esta zona y lo más probable, y ahorita que bajemos a temporalidades menores, vamos a ver cómo la estructura y cómo la tendencia del precio nos ha venido confirmando ese movimiento. Bueno, en el gráfico semanal del índice del dólar seguimos manteniéndonos alcista, entendiendo de que de alguna u otra forma este para mí es el punto estructural válido. Esta es la extensión y estamos presentando un movimiento de corrección. Sin embargo, es importante que nosotros estábamos de alguna u otra manera esperando una reacción en ese punto, que la reacción se generó en ese desequilibrio, sin embargo no tuvo la fuerza suficiente para alcanzar el siguiente objetivo, que era el punto estructural siguiente. De alguna u otra manera estamos presentando un movimiento de corrección interno que en temporalidad de menores lo vamos a ver un poquito más claro. Sin embargo, mientras se mantenga dentro de la estructura, para mí la probabilidad sigue continuando siendo alcista. ¿Qué es lo más coherente? Lo coherente es que venimos de activar una zona de oferta dentro del mensual y lo más importante es que el precio pueda venir a tomar ese punto. Entonces, ya luego de haber cerrado la semana por debajo de este desequilibrio, para mí ya empieza a ser un poquito mucho más lógico empezar a pensar en la toma de ese bajo de la estructura alcista que veníamos tomando, entendiendo de que estamos generando una reacción que es importante dentro de la temporalidad mayor y de alguna otra forma nos puede generar una fuerza o un volumen que sea lo suficientemente fuerte para poder alcanzar ese punto. Bueno, para mí el diario es la temporalidad más importante en este caso, entendiendo de alguna u otra manera que es la que nos está anticipando a ese movimiento de corrección interna que estamos teniendo en la temporalidad del semanal. Entonces, de alguna u otra forma podemos ver que luego de activar esa zona ya se empezó a generar cierto conflicto y el precio viene mostrando ese flujo de distribución hacia la baja, mostrando ese movimiento interno que obviamente tiene cierta validez dentro de la estructura que tenemos en el semanal. Sin embargo, para mí era bastante importante esta zona de oferta de acá, donde de alguna u otra forma yo estaba esperando ver algún tipo de reacción. Ahorita ya eliminamos esa zona, sin embargo no hemos tenido un volumen que cierre por debajo de esta zona. Entonces lo más relevante y lo más importante es tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque ya cerramos un volumen por debajo de ese desequilibrio semanal que nosotros teníamos. Internamente este es el alto más relevante, entonces el precio de alguna u otra forma puede bajar, mostrar más o menos, vamos a ver cómo es la siguiente vela que muestra el precio y luego de que muestre esa siguiente vela generar un movimiento de retroceso, puede ser de pronto este desequilibrio de acá y acá puede empezar a tener conflictos y de alguna otra forma llevando obviamente esa lógica que venimos trayendo desde la temporalidad mensual, podríamos ver una reacción a esos puntos, no solamente a un punto de desequilibrio, sino también a un punto de corrección dentro del último movimiento interno y seguir viendo esa distribución, obviamente a ir a tomar ese punto de la estructura del semanal. Sin embargo, obviamente, si el precio de alguna u otra forma empieza ya a mostrar reacciones a la toma de este bajo de acá y no muestra un volumen lo suficientemente considerable por debajo de ese punto, podríamos empezar a analizar de pronto si la hipótesis puede cambiar de manera significativa. Sin embargo, para mí, lógicamente, la idea sería seguir viendo esas expectativas de reacción que tenemos en función al semanal
en función al mensual y así poder ir a buscar de pronto los puntos que pueden ser más fácil tomados dentro de la estructura del precio. Bueno, vamos con un 4 horas que la verdad ha sido muy vertical su movimiento. Este ha sido el movimiento vertical que ha presentado el 4 horas. De alguna u otra manera no tenemos puntos estructurales que sean lo suficientemente válidos. Por ejemplo, yo validaría mi estructura en este punto de acá. Sin embargo, tenemos como desequilibrios donde de alguna u otra forma nos puede dar un poquito como ese síntoma de análisis dentro del precio. Sin embargo, desde mi perspectiva, obviamente este último movimiento en el diario tuvo una fuerza bastante interesante que dejó de alguna u otra forma demostrada esa intención a ir obviamente a buscar puntos más bajos. Entonces, si presentamos una reacción luego de eliminar esa zona del diario, podríamos empezar a analizar de pronto la posible reacción en este punto de acá o cómo empieza a reaccionar a estos altos que tiene el precio todavía aquí arriba. Sin embargo, para mí es bien relevante que el precio de alguna u otra forma siga respetando esa estructura interna para poder, obviamente, ser coherentes e ir a buscar ese punto que se convirtió en objetivo, obviamente, dentro de la estructura semanal. La hipótesis dentro de eurodólar en realidad tiene que ir muy coherente a lo que nosotros estamos esperando en el índice del dólar por su nivel de correlación que tiene el uno con el otro. Entonces ya estamos empezando a ver también ese tipo de reacción obviamente dentro de eurodólar donde ya se empieza a mostrar ese ingreso en el gráfico mensual. La zona estaba mucho más abajo en eurodólar, sin embargo no tiende a satisfacerla porque también estamos llenando un desequilibrio, entonces podríamos obviamente reaccionar a él y de alguna u otra forma ya empezamos a ver como ese ingreso de compras dentro de eurodólar. De alguna u otra forma tenemos puntos relevantes en la zona de arriba, sino que también tenemos puntos de conflicto, como lo puede ser esta zona de acá. Entonces, de alguna u otra forma, lo más importante es ver el precio que mantenga ese movimiento estructural alcista hasta llegar hasta este punto y acá empezar ya a tomar algunas prevenciones y aplicar estrategias de confirmación a ver si esa zona tiende a confirmar el precio y a mostrar una distribución. Sin embargo, por el momento ya se empieza a generar ese movimiento que se estaba esperando, obviamente hace semanas, incluso meses diría yo, de verle esa reacción en esa zona del mensual. La verdad, el gráfico semanal no ha cambiado mucho desde el último análisis que hicimos. Se sigue manteniendo los mismos puntos estructurales, la misma distribución. El precio se encuentra haciendo una corrección interna, lo mismo que el índice del dólar. Seguimos teniendo los dos puntos más importantes y relevantes a nivel estructural. Si obviamente confirmamos la reacción del gráfico mensual, podríamos entonces, o por lo menos la dirección más clara para nosotros sería que las probabilidades se aumentaran hacia ir alcista y obviamente tomar este objetivo que tenemos en esta zona de acá. Ya no tiene tanto atractivo este punto de acá abajo, porque de alguna u otra forma ya lo que nos está mostrando tanto el índice del dólar como eurodólar es el ingreso obviamente de un euro un poco mucho más fuerte. Incluso Trump esta semana lo que hizo fue un análisis dentro de los impuestos europeos y obviamente también dio buenas noticias en función a las flexibilidades que él puede tener en función arancelarias para el euro. Entonces por eso también vimos una semana bastante positiva para el euro. Entonces de alguna u otra forma para mí este sería ya el punto que tiene mayor atractivo y mayor capacidad de probabilidad. Tomar ese punto estructural lo mismo y la misma tesis que traemos para el índice del dólar y a raíz de eso ya empezar a aplicar ciertos puntos de confirmación. Este punto incluso que tenemos acá marcado, que es esa zona de oferta, también es coherente con esa con esa zona de desequilibrio que tenemos dentro del mensual. Entonces la tengo marcada porque nos puede generar algún tipo de reacción que por lo menos nos genere una corrección dentro del último desplazamiento que se genere alcista en la temporalidad semanal. Bueno, un diario que ha sido bastante consolidado en función a su movimiento, podríamos tener más o menos que el precio se ha movido en este rango y obviamente no nos ha permitido saber con cierta certeza, con cierto nivel de probabilidad en realidad cuál va a ser la distribución que mayor fuerza va a tener en el precio. Sin embargo, es muy importante entender de que esto es un movimiento de estructura interna, entendiendo de que nunca se alcanzó este bajo de acá que nosotros lo teníamos marcado como un bajo del semanal, que en su momento tuvo mayor probabilidad y en su momento también tuvo mayor capacidad de ser tomado. Sin embargo, en el momento obviamente ya empieza a ser mucho más atractivo la toma de este punto, porque el índice del dólar ya nos está empezando a mostrar una tesis completamente distinta a la que teníamos cuando estábamos considerando que ese era el punto más relevante. Entonces, de alguna u otra forma, para mí, en el gráfico diario, es que se siga manteniendo este último desplazamiento interno que presentó el precio, que tome estos equal highs y luego de tomar esos, los voy a
los voy a analizar mejor, miren que estos prácticamente son altos iguales, que nos pueden generar puntos de flotante de liquidez bastante importantes. Entonces lo que yo espero es que se mantenga este último movimiento de estructura alcista y ver cómo el precio reacciona a la toma de esos equal highs. Viendo cómo reacciona a la toma de esos equal highs y mirando cómo se presenta ese movimiento de corrección hasta puntos relevantes, podríamos ya obviamente poder de pronto generar una satisfacción dentro del precio que hoy que priorice la importancia de las compras hasta llegar hasta esta zona del semanal. Entonces, inicialmente, como eso es como lo que estoy esperando en el gráfico diario. Nuevamente lo que les mencioné, la verdad no veo como un 4 horas que sea lo suficientemente claro, informativo en función a su movimiento. Obviamente se ve que eso es un movimiento estructural, sin embargo no viene dejando zonas que para mí tengan como mayor relevancia. Yo me empezaría a guiar más en ese momento como de los puntos que nos está dejando el diario. Sin embargo, eso no quiere decir de que no sea importante de pronto que se mantenga esa estructura alcista que viene presentando el 4 horas. Si se viene manteniendo esa estructura, obviamente me gustaría ver cómo reaccionaría cuando se tomen esos puntos de equal, que es esta línea azul que nosotros tenemos acá marcada. Y de alguna otra forma, si empieza a quebrar puntos estructurales, me gustaría ver que los tome y en alguno de ellos empieza a generar una satisfacción nuevamente de compras para poder ser coherentes con ese último desplazamiento del diario y con una corrección interna que obviamente se generaría en esa temporalidad menor que sería 4 horas para poder seguir buscando objetivos que están mucho más arriba. Bueno, gráfico mensual de la libra. Inicialmente me hubiera gustado que el precio hubiera tomado ese último punto del mensual luego de haber generado para poder generar esta reacción. De alguna u otra manera nos podría mostrar un poco más de fortaleza. Sin embargo, obviamente esta reacción tiene bastante importancia. De alguna u otra forma ya empezamos a ver movimientos de corrección también en este gráfico de la libra. Entonces podríamos ver un movimiento de corrección dentro de la libra y en el gráfico mensual que obviamente nos podría volver a desplazar hasta ese punto mucho más abajo. Sin embargo, tendríamos ya que empezar a mirar y aplicar movimientos o estrategias de confirmación para poder en realidad saber si el precio sí quiere satisfacer esa hipótesis. De alguna u otra forma, eso es lo que estoy esperando dentro de este movimiento. Para mí está más que claro la capacidad de que el precio pueda en realidad seguir manteniendo esta última distribución. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que esta reacción y este mechazo a este bajo fue bastante relevante. Que si me hubiera gustado que tomara esto, obviamente sí, porque me mostraría mayor capacidad y una mayor fuerza del precio, entendiendo de que ya no tendría una tentativa mucho más fuerte de poder seguir bajando. Sin embargo, veo que el precio todavía tiene la capacidad de poder continuar bajando, pero necesita un incentivo para seguir generando ese desplazamiento de movimientos bajistas. Los movimientos de la libra dólar en temporalidades mayores, la verdad que empiezan a tomar bastante relevancia porque son muy claros y de alguna otra forma sabemos y ya veníamos analizando desde principio de año que este era el punto estructural más relevante para mí. Entonces ya estamos empezando a ver como esa corrección dentro del semanal. Se generó esta distribución y estamos generando una corrección interna dentro del precio, que si bajamos ahorita a temporalidades menores lo vamos a ver más claro. Entonces, dentro de mi hipótesis, ¿qué sería lo más claro? Que el precio lograra mantener la estructura inicialmente, porque ese sería como la perspectiva que generaría un poquito más de coherencia. Sin embargo, eso no quiere decir que el precio pueda venir a tomar de pronto puntos más altos, como puede ser de pronto este punto de acá o estos iguales que tiene en esta zona de acá. Y a raíz de tomar esos puntos ya genere ahí el nivel de corrección en el mensual que sea lo suficientemente tentativo para poder seguir continuando o satisfaciendo esos movimientos bajistas. Entonces, yo principalmente, ¿qué haría? Miraría cómo se está extendiendo el movimiento de corrección interna en temporalidades menores, como puede ser diario y 4 horas, ver si el precio quiere tomar ese punto y si lo toma, cómo reacciona inicialmente a él. Y si vemos que cierra el precio con bastante fuerza por encima de este punto, ya seguiríamos hacia nuestro siguiente objetivo, que sería este de acá. Y ahí otra vez aplicaríamos estrategias de confirmación, a ver si el precio ahí ha tomado la liquidez suficiente y ha generado la tentativa suficiente para poder seguir continuando con ese movimiento estructural que generó el mensual. Miren en el diario algo bastante interesante, teníamos marcado este como el último punto estructural y de alguna u otra forma el precio generó este movimiento que fue el último desplazamiento y teníamos una zona de desequilibrio que es esta zona de acá. Teníamos que el precio
ya generaba como objetivo este punto de acá arriba, entendiendo la capacidad y la reacción que tuvo esa vela mensual luego de haber tomado este punto de acá. Entonces ya se empieza a generar como un poquito más de atractivo en función a generar movimientos alcistas. Miren que el precio cierra por encima del desequilibrio, mostrándome un poquito más de fuerza de este último desplazamiento, y ahí ya empieza a mostrar la capacidad que tiene el precio para mantener ese movimiento de estructura interna. Ahora, ¿qué es lo más relevante y lo más importante para mí? A raíz de eso ya empezamos a tomar ciertos puntos que dentro de la estructura para mí son importantes, y si tiramos niveles de retroceso que a muchas personas les gusta, ya estaríamos en ciertos niveles que son bastante interesantes. Entonces, para mí, lo más relevante es que el precio logre mantener esa estructura interna, como puede ser mantener este punto de acá, que ese sería el punto estructural dentro del diario. Y obviamente que empiece a satisfacer ciertas zonas de descuento, que luego de satisfacer esas zonas podríamos ya en temporalidades menores y dentro de la semana poder ver si el precio llega a esas zonas, aplicar como punto de interés ciertas estrategias de confirmación para poder anticiparnos a los siguientes movimientos a nivel estructural. Entonces, esto prácticamente sería como lo que estoy viendo dentro del diario de la libra. 4 horas que sigue mostrando ese movimiento fuerte que tuvo entre la semana, todo el desplazamiento dentro de los pares, obviamente, de Forex. Obviamente se tuvo acá este desplazamiento en el 4 horas y viene mostrando esa capacidad que tiene el precio de ese movimiento de ir cada vez haciendo altos más altos. Dentro de la estructura, obviamente, para mí es tentativo mantenerme al margen y ver más o menos el precio como responde a puntos importantes del 4 horas. Sin embargo, sabemos que si genera un movimiento de pronto que se tome puntos importantes dentro de la estructura, puede generarnos niveles de corrección mucho más abajo del diario que pueda obviamente volvernos a impulsar el precio hacia el alza. Entonces, prácticamente como yo estaría analizando el 4 horas, yo lo estaría analizando más como esas capacidades que tiene de mostrar en realidad cuál es la verdadera dirección del diario. Bueno, en el gráfico mensual del australiano, miren la capacidad que tuvimos de reaccionar a esos puntos de acá, que era ese siguiente punto tentativo que nosotros habíamos tenido y que teníamos marcado. Y de alguna otra forma, no, les había mencionado que ese podría ser el siguiente punto, sin embargo, para mí no era el punto más relevante. En realidad no es un punto que tenía como bastante validez dentro de mi análisis. Entonces, por lo tanto, estamos esperando ver esa reacción luego de haber tomado ese bajo de ahí relevante en el mensual y ya estamos empezando a generar ese movimiento. Podríamos ver que el último movimiento fue un movimiento bastante importante donde en realidad sí se presentó muchas presiones de evaluación del australiano y de alguna otra forma ya estamos empezando a ver movimientos de corrección. Yo inicialmente me mantendría obviamente al margen de cómo empieza a reaccionar el precio a puntos de pronto mucho más altos, porque para mí en donde se encuentra el precio es un punto bastante bajo para ya poderme anticipar a esa capacidad del precio de poder seguir con ese movimiento bajista. Sin embargo, eso no quiere decir que no lo haga, sin embargo, me gustaría a mí personalmente ver que el retroceso que se presente sea un retroceso mayor. Sin embargo, lo podríamos ir confirmando la extensión de ese retroceso con temporalidades menores como puede ser el diario. Tenemos un semanal importante y claro en sus decisiones. De alguna u otra forma, porque miren que el precio genera este movimiento bajista, luego intenta generar una recuperación, luego baja tomando este bajo acá anterior y luego ya sí empieza a determinarse con ese movimiento de ahí. Teníamos este desequilibrio marcado en este punto de acá, el precio toma este bajo de acá y ya cierra volumen por encima de ese desequilibrio y obviamente generando acá un quiebre de estructura, que este movimiento lo vamos a ver ahorita más claro en el diario. Sin embargo, miren la capacidad que tiene el precio ya de empezar a mostrar esos movimientos alcistas. ¿Cuáles pueden ser los siguientes puntos en los cuales se puede generar una congestión en el precio? Inicialmente para mí puede ser este de acá, porque eso fue una zona de decisión del precio para seguir moviéndose bajista. Sin embargo, por encima de esos puntos también tenemos puntos relevantes y obviamente niveles de corrección que son importantes. Porque si nos vamos obviamente a ese gráfico mensual, teníamos por encima de esos puntos un movimiento bastante limpio en función a su decisión y de alguna otra forma por encima, más o menos en este punto de donde hubo ese rebalanceo de operaciones para poder seguir distribuyendo bajista, podríamos tener cierto conflicto y ahí empezar a aplicar obviamente más el ojo para ver si el precio quiere generar esa tentativa que nos pueda mostrar mayor oferta para ir a buscar un punto mucho más bajo.
Sin embargo, por el momento para mí lo más lógico sería que se mantenga ese movimiento de corrección interna, lo cual es muy coherente con los otros pares que venimos analizando, porque también estamos esperando el mismo movimiento en Dixie, pero de manera contraria, generando una correlación contraria. Y miren que estamos teniendo más o menos las mismas hipótesis a nivel estructural que traemos en eurodólar, en libra dólar y ahorita en este momento en el australiano dólar. Bueno, miren que acá en el gráfico diario ya se ve mucho más claro lo que viene siendo ese movimiento que se presentó en el diario, donde de alguna u otra manera el precio tomó este alto, de alguna u otra manera generó una tentativa dentro de la estructura alcista en esta zona de acá, y luego tuvimos este movimiento bajista que tomó ese bajo anterior dentro de la estructura que incluso nosotros lo teníamos marcado como un objetivo, y a raíz de eso ya se generó ese desplazamiento alcista dentro del diario. Entonces, inicialmente para mí, este movimiento para mí es muy claro, de obviamente las intenciones luego de haber también generado esta reacción de este bajo de acá, y obviamente un movimiento de corrección va a satisfacer de alguna u otra manera el ingreso de nuevos volúmenes alcistas dentro del precio. Eso no quiere decir que el precio lo tenga que hacer a la profundidad que yo lo tengo marcada, que a mí me gustaría que fuera esta profundidad de acá, que tomaría ciertos flotantes de liquidez dentro de la estructura interna y ahí poder seguir distribuyendo. Sin embargo, el precio todavía está mostrando ese volumen alcista. Pero para mí lo más primordial es que de alguna u otra manera se logre mantener esta estructura, porque nos mostraría la fortaleza de esa estructura interna dentro de correcciones de temporalidades mayores. Entonces, inicialmente, para mí, y no se los he dicho, acá se encuentra mi punto estructural del diario, en esta zona de acá. Bueno, acá en el 4 horas ya hay cositas, de alguna u otra forma ya se presenta, o sea, se ve mucho más claro acá en 4 horas en realidad. La razón por la que les dije que me gustaría que el retroceso, si se genera un retroceso, tomara como esas zonas ahí del diario, es porque acá tenemos todo ese flotante de acá, que si el precio toma ese flotante de ahí, de alguna u otra forma puede generar un mayor atractivo, obviamente en función a las compras, entendiendo la calidad que ha venido trayendo el movimiento, cómo se ha desplazado y cómo se ha mantenido el volumen. También es importante que acá está el punto estructural del 4 horas, entonces me gustaría ver más o menos cuál es la calidad del movimiento que se vienen presentando. Si el precio viene ya generando este movimiento de corrección, obviamente sabemos que si tomamos estos puntos de acá, todavía seguimos manteniendo vigente esa estructura alcista dentro del diario, entonces podríamos aplicar ciertas estrategias de confirmación dentro de ese movimiento ahí. Sin embargo, para mí se satisface en lo que es mediano largo plazo todo este conjunto de retroceso interno del mensual. Bueno, por fin salimos de ese movimiento que a mí realmente me tenía ya desesperado dentro de USD-CAD, porque USD-CAD tiende a ser un par que de alguna u otra forma muestra movimientos bastante rápidos, con cierta claridad, y venía ya generando como cierta indecisión en las últimas semanas. Sin embargo, ya logramos alcanzar ese objetivo del mensual que nosotros teníamos claro y que veníamos anticipando en direcciones anteriores. Logramos temarlo y miren la capacidad de reacción que tiene el precio obviamente a ese punto, donde toma ese punto y ya empieza obviamente a generar ese movimiento de oferta, que claramente en ese momento lo que se está generando es un movimiento de corrección en esa temporalidad como tal, pero esa fortaleza en ese movimiento, y ahorita que lo vamos a ver en temporalidades menores, va a mostrar un poquito de las intenciones que simplemente tenía el precio de llevar hasta ese punto. Por lo tanto, a mí ya de alguna otra forma ya se me empieza a hacer un poquito más lógico que el precio quiera venir a tomar esos puntos de acá abajo. Sin embargo, no quiere decir que el precio lo vaya a hacer. Sin embargo, porque seguimos manteniéndonos alcistas, este es el punto estructural, tenemos que superar también este desequilibrio de acá. Entonces es importante como para uno ponerle ahí el ojo y estar ahí pendiente de lo que pueda suceder acá en esos puntos. Sin embargo, eso no quiere decir y no quita el atractivo de que el precio en realidad luego de cumplir ese objetivo alcista vaya a buscar ya objetivos bajistas mucho más abajo. Esa ha sido la capacidad del movimiento que ha tenido el precio en el semanal, esa distribución alcista que nos llevó obviamente al conseguir la toma de ese objetivo que teníamos en el mensual. Ahorita ya estamos presentando ese movimiento de corrección. Importante para mí en realidad ese movimiento fue bastante claro, sigo manteniendo esta zona de acá porque puede ser una zona posible de reacción. También el precio puede reaccionar acá a este intercambio de órdenes que se generó acá. Sin embargo, para mí ya la potencia que trae este precio luego de alcanzar ese objetivo es bastante fuerte. Entonces fácilmente podríamos incluso sobrepasar esta zona de acá y ya luego ver qué punto de reacción tiene con las zonas extremas de ese movimiento del mensual. La verdad fueron movimientos muy raros
porque fueron movimientos bastante fuertes. Ese para mí era ese movimiento donde yo de alguna u otra manera teníamos ese movimiento ahí de consolidación que era el que ya me tenía desesperado. Y ya luego ya si generamos ese movimiento, pero podemos ver que nosotros alcanzamos el objetivo con un gap. Esto prácticamente acá fue un gap que generó el precio. Entonces, a raíz de eso ya miren la fuerza que tiene el precio en esta temporalidad del diario. Y si empezamos a ver obviamente ya el ingreso de nuevas órdenes de alguna u otra manera, para mí esto ya es lo suficientemente fuerte para yo ir a buscar ya objetivos mucho más abajos. Por lo menos desde mi análisis, el punto estructural estaría acá, que para mí es un punto estructural que está bastante arriba y hay niveles o puntos de corrección que generan bastante atractivo para seguir en realidad y buscando esos objetivos que están mucho más abajo en el precio. No voy a hablar mucho del 4 horas porque en realidad se ve clara las intenciones, el precio ha mantenido la estructura. Acá en este punto de acá, para mí es bastante importante y relevante ver el precio de alguna u otra forma que mantenga ya estos últimos de estas últimas distribuciones que ha tenido el precio en 4 horas. De pronto movimientos de corrección hasta estos puntos y mantener como los últimos puntos estructurales. Sin embargo, si el precio quiere venir a tomar ese flotante de acá, lo puede venir a hacer claramente porque por encima de él tenemos obviamente atractivos también de corrección en el diario, entonces ahí podríamos también encontrar de pronto esa capacidad o esa fuerza que luego de tomar ese flotante nos pueda generar mayor atractivo de oferta y seguir mostrando ventas en lo que viene siendo USD CAD. Eh, Personalmente esta semana, porque esto lo estoy grabando el sábado, esta semana yo estaba esperando ver movimientos alcistas en USD CAD. Sin embargo, no se vio ni tampoco se presentó ningún tipo de confirmación. Y si no hay confirmación, no hay ningún tipo de entrada. Entonces, prácticamente así es como se está moviendo el USD CAD estos últimos días. Hombre, los índices la verdad que han logrado mantenerse estos últimos periodos del mercado. Prácticamente seguimos manteniéndonos alcistas. Este es el punto estructural. Estamos generando la creación de un nuevo punto estructural en el semanal. Todavía no lo he confirmado lo suficiente porque no ha generado un cierre de volumen por encima de ese punto. Sin embargo, ya alcanzamos esos máximos históricos anteriores. Nosotros seguíamos y nos manteníamos en esa hipótesis de que si se mantiene esa estructura dentro del semanal, en realidad sigue todavía se siguen satisfaciendo esos movimientos de compra dentro de los índices. Entonces, por el momento, así es como se está moviendo el Standard Poor's 500 en el semanal. En el diario, cuando salió todo el tema de DeepSeek y esa nueva inteligencia artificial, en realidad fueron bastante y fueron muy fuertes esas ventas masivas. Sin embargo, de alguna u otra forma se siguió manteniendo la estructura. Incluso dentro de Standard Poor's se generó acá una reacción a ese último punto de desequilibrio que teníamos dentro de la estructura, que era el punto de desequilibrio más claro que había, y de alguna u otra manera se mantenía la estructura. Yo les tenía marcadas acá el punto estructural. Se generó ese movimiento de corrección que fue bastante fuerte. Sin embargo, el mercado ha mostrado ser resiliente en esos movimientos que en realidad son tan fuertes y que generan un movimiento, un desplazamiento tan fugaz dentro del VIX o dentro del nivel del índice de volatilidad. Entonces, de alguna u otra forma, ese fue el movimiento de corrección que se presentó. Se tomó ese último mínimo para generar mayor atractivo y ahí es donde el precio de alguna u otra forma ya empieza a generar ese movimiento de distribución, alcanzando ese máximo anterior. No hemos cerrado por encima de él, por eso no he generado o he trasladado esa capacidad que tiene la estructura. Sin embargo, está bastante clara la dirección e incluso también esos puntos estructurales que ha venido trayendo los índices. Vamos a ver ya por ejemplo, esta semana cómo se empiezan a mover luego de alcanzar o estar en máximos históricos. Y esto es importante generarle una relación que sea coherente con el Nasdaq. Es muy rápido analizar el 4 horas. Para mí este es el punto estructural. Incluso desde acá ya me empezaría a alarmar. Estos serían los últimos puntos de desequilibrio que me gustaría ver que el precio empiece a respetar. Sin embargo, tenemos varios desequilibrios juntos, entonces es probable que el precio obviamente tenga como cierta capacidad de satisfacer esos puntos y poder desplazarse. Sin embargo, por debajo también tenemos en 4 horas ciertas tentativas de liquidez flotante que el precio puede tomar. Sin embargo, al tomar esa liquidez flotante, el precio de alguna forma se seguiría manteniendo alcista
dentro de la temporalidad del diario, porque la estructura ya generaría se trasladaría hasta este punto de acá. Entonces, para mí esta es la liquidez flotante más relevante que tiene el precio. Sin embargo, estructuralmente dentro del 4 horas tenemos este desequilibrio que el precio debería de empezar a generar conflicto, y tenemos los puntos estructurales bastante claros. Entonces, importante pues como para que usted mantenga el ojo en esos puntos y que la dirección obviamente sigue satisfaciendo las compras. Bueno, a nivel del semanal en realidad estamos teniendo mucha coherencia en función también de lo que viene presentando el Standard & Poor's 500, sin embargo un poquito más pausado y un poquito más lento. Sin embargo, ya estamos próximos a alcanzar esos máximos históricos que teníamos planteados. Para mí, desde que la estructura del semanal se mantenía alcista, que este era el punto estructural, yo seguía favoreciendo esa capacidad de que el precio tuviera la fuerza de seguir alcanzando esos puntos estructurales que generaban altos más altos. Ahora ya los viene generando. Y para mí, obviamente, pues ya el objetivo de esta semana sería que el precio ya tuviera la fuerza suficiente de alcanzarlo. Bueno, gráfico del diario del Nasdaq que de alguna u otra manera se seguían cumpliendo como esas expectativas que nosotros teníamos a raíz del último movimiento que habíamos analizado, que era este de acá. Luego se generó como este movimiento de corrección, que fue un movimiento de corrección muy profundo y muy fuerte, gracias obviamente a toda esa especulación que se generó en función a la nueva inteligencia artificial de DeepSeek. Sin embargo, se mantiene y se mantuvo ese movimiento y ese punto estructural. A raíz de eso se generó ese movimiento de corrección y ya el precio empezó a generar nuevamente esa intención alcista, que incluso ya alcanzó ese alto que teníamos en el diario, y ya estamos en busca de ir por ese movimiento ahí del semanal. Para mí esta semana lo más relevante es que el precio logre tomar este objetivo del semanal, y a raíz de eso pues que ya empieza a mostrar si va o si quiere empezar a, a seguir manteniendo esa estructura alcista, o si quiere capitular de alguna u otra forma y generar movimientos de corrección más importantes y relevantes. Acá, por ejemplo, ya dejo un desequilibrio bastante importante para mí. Estos puntos de acá serían como mis puntos de donde estaría la estructura, y a raíz de eso ya empezaría como a analizar y mantendría mis ojos como en función a eso. 4 horas también muy claro en su intención. De alguna u otra forma también tenemos ese punto que para mí es el punto más importante que nosotros deberíamos de ir a analizar, y el precio viene generando como esos movimientos que para mí en realidad son bastante importantes. Son movimientos de correcciones, de pronto pueden generarnos un incentivo, un atractivo obviamente de poder seguir generando ese movimiento alcista. Entonces yo la verdad no veo como nada claro en este gráfico de 4 horas. Para mí sería muy relevante como estos puntos de acá, pero tenemos también un flotante ahí que puede generarnos un atractivo de corrección en el diario. Entonces no me quiero anticipar como a nada, me mantendría obviamente como al tanto de cómo se vienen comportando el 4 horas durante la semana, ciertos puntos relevantes como puede ser de pronto este de acá o este desequilibrio de acá, pero me guiaría más como de cómo se venga comportando el diario. Bueno, en el oro no me voy a demorar mucho, es prácticamente como hacer una mención y un seguimiento de lo que nosotros habíamos hablado la última vez que hablamos de oro, donde estamos generando cierto tipo de reacción a ese último desequilibrio. Teníamos como un objetivo mensual que ya fue alcanzado por el precio, y les voy a mostrar algunas cositas bastante interesantes que se están generando ahora en el gráfico. La verticalidad del oro en el semanal la verdad es que ha sido bastante pronunciada. De alguna forma esto lo que nos puede generar y que nos puede anticipar es con esta vela de acá ya empezar a mostrar cierto tipo de capitulación y un movimiento de retroceso, obviamente que ya nos lleve a generar un atractivo de pronto mucho más bajo dentro de este gráfico. Entonces para mí es bastante importante entender esa acción del precio que está generando en este momento el oro. Podríamos empezar a mostrar y podríamos empezar a generar esos movimientos bajistas que nos genere una estructura interna en temporalidades menores como lo puede ser el diario y 4 horas, y a raíz de eso ya empezar a generar mayores tipos de atractivos. Obviamente ya nos guiaríamos de esas temporalidades menores, pero ya las intenciones nos están mostrando algo completamente distinto en oro. La posibilidad de pronto de empezar a ver esos movimientos bajistas que nos generen un mayor atractivo. Entonces vamos a guiarnos de esas temporalidades menores para podernos mantener obviamente en función a esa hipótesis que estamos viendo. Miren acá el diario, de alguna u otra forma, para mí está acá el punto estructural,
y ese ha sido el último movimiento así como estructural que ha venido trayendo el precio. No alcanzó este punto alto, que ese era el punto alto del diario y era el siguiente dentro de la estructura. Entonces todavía nos seguimos manteniendo como en ese movimiento de estructura interna en 4 horas, que ya lo vamos a ver que se ve un poquito más claro. Sin embargo, se ve ya la potencia y se ve de alguna otra manera ese ingreso de volumen contrario y de capitulación de esos movimientos tan largos que veníamos trayendo en oro. Y la hipótesis económica nos venía mostrando que los fondos venían comprando oro de manera masiva. Sin embargo, ya se ha venido calmando como ese nivel de volatilidad en función a la compra del oro. La idea es que el oro hubiera llegado a las 3.000, a un valor bastante fuerte de manera institucional para mí, desde mi perspectiva, que es el de 3.000 por onza. Sin embargo, obviamente tampoco hemos rechazado esta hipótesis ahora por el momento, porque vamos a bajarnos a 4 horas para entender algo que para mí es bastante importante. En el 4 horas, nosotros teníamos que acá teníamos el punto estructural del diario. Estamos generando un movimiento de corrección interno. ¿Por qué? Porque esta fue la última distribución que generó el precio. Esa fue la última distribución que generó el precio y está generando un movimiento de corrección. Este sería el siguiente objetivo dentro del nivel del diario y de alguna otra forma no lo hemos alcanzado. El precio puede bajar a esta zona de acá, generar un atractivo de liquidez. Entonces todavía no he renunciado a esa capacidad de ver ese valor de las 3.000 por onzas en el oro, porque el precio puede bajar hasta a esta zona de acá y generarme un movimiento de rechazo a este bajo de acá. Si me genera ese movimiento de rechazo sin cerrar volumen bastante fuerte por debajo de ese mínimo, ya empezaría yo de alguna u otra forma a tener como cierta validez en función a la capacidad que puede tener el precio de empezar obviamente a ir a buscar ese objetivo del diario, porque la estructura para mí seguiría todavía viva. Que tendríamos ciertos puntos importantes o que tendríamos ciertas zonas que serían difíciles para el precio sobrepasar, claramente sí. ¿Por qué? Porque acá tenemos un desequilibrio bastante pronunciado del precio, pero eso no quiere decir, o eso no, o sea, eso no quiere decir porque que el precio no lo pueda superar, porque la jerarquía mayor está mostrando y sigue estando dentro de un panorama que el mayor porcentaje de probabilidad está en el lado de la balanza de las compras. Entonces, para mí inicialmente así es como estoy viendo el oro. Me gustaría ver que tomáramos ese bajo y ver la reacción que se está generando en ese bajo y a raíz de eso ver con la capacidad que se empieza ya a generar ese movimiento obviamente de satisfacción de las compras. Entonces hasta acá llega el análisis de premercado de esta semana. De alguna otra manera estos son como los objetivos que nosotros tenemos planteados para la siguiente semana y vamos a venir haciendo como cierto trayecto y vamos a venir haciendo cierto seguimiento de los puntos importantes. También es bastante relevante que si usted tiene alguna duda, tiene alguna inquietud, en la descripción del video o en los comentarios puede hacernos el cuestionamiento que tenga y obviamente pues dele like, suscríbase al canal, active pues la campanita para que obviamente esté informado de todos los videos que se suban al canal, porque no solamente son análisis, también vamos a tener varios temas de educación, varios temas importantes en función de todo el tema de mercados, entonces para que nos siga. Entonces eso es todo y nos vemos en un siguiente video.